Micheli Elías. Es economista, investigadora, ecofeminista, con experiencia de trabajo en desarrollo productivo y rural. Con maestría en investigación participativa para el desarrollo local, diplomados en gerencia y políticas públicas, metodologías de investigación social y educación superior. Tiene experiencia en investigación sobre mujeres en el desarrollo rural y productivo, soberanía alimentaria, circuitos cortos de comercialización y mercados rurales. Objetivos: determinar la importancia de la participación de la mujer en la seguridad y soberanía alimentaria, visibilizando el trabajo. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Micheli Elías Argandoña, soy investigadora y vengo trabajando hace algún tiempo cómo podemos construir la seguridad alimentaria con soberanía desde las mujeres. Hoy día vamos a trabajar en tres partes, ¿no? La primera un poco vamos a conceptualizar qué es seguridad alimentaria, qué es soberanía alimentaria, cuáles son las diferencias, por qué las trabajamos juntas. Lo segundo es cuál es el rol de nosotras las mujeres en la seguridad alimentaria. Y por último vamos a ver un poco cuáles son los aportes, lo que se está haciendo desde la política, ¿no? Cuáles son los avances y también qué es lo que podemos hacer para contribuir a que cada vez las mujeres participemos y contribuyamos más a lograr esta seguridad alimentaria con soberanía. Primero, ¿qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es un concepto que se viene construyendo hace mucho tiempo, ¿no? Es un concepto que se construyó por la vía campesina, no es un concepto que nace en la academia, en los investigadores, no, sino han sido los campesinos del mundo, digamos así, que reunidos en una convención en 1996 lanzaron por primera vez este concepto, soberanía alimentaria. ¿Y qué es prácticamente la soberanía alimentaria? Es el derecho de un pueblo, de un país, de un municipio, de una nación, ¿no? Y puede ser del mundo, a definir las políticas agropecuarias y de alimentación, a proteger su producción nacional y su mercado, digamos así, decidiendo si quiero ser autosuficiente, en qué medida puedo ser, e impedir que este mercado se vea inundado de otros productos que pueden afectar la alimentación de las personas, su industria y lo que ella está viendo por desarrollo, digámoslo así. La soberanía alimentaria no significa que yo no voy a comerciar con nadie, que nosotros solo vamos a producir. Por ejemplo, todos comemos pan, trigo, fideo. No significa que por lograr la soberanía alimentaria nosotros vamos a dedicarnos a producir trigo, ¿no? Eso no es factible, sino es decidir si quiero o no producir y si quiero o no comerciar, ¿no? Que me lo imponga, ¿no? Y más bien decidiendo yo hago una mejor opción. Y eso es decidir qué políticas voy a hacer, de qué producir, de qué comercializar en función a cómo se beneficia la población en general, a los tipos de alimentos que recibe esta población, que sean inocuos, que sean nutritivos en algunos casos y que se hayan producido de manera que no desgaste la tierra pensando en las futuras generaciones. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? La soberanía alimentaria nace en contraposición a este concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria no fue algo pensado por los pueblos, sino más bien fue algo que vino pensado por distintos representantes de los países y que como representantes ellos dijeron, nosotros tenemos que buscar la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es cuando toda persona tiene acceso, en todo momento, tiene acceso físico, económico suficiente a alimentos que pueden ser inocuos, nutritivos, para satisfacer sus necesidades de alimento y tener una vida sana y productiva. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre seguridad alimentaria y entre soberanía alimentaria? Seguridad alimentaria se basa básicamente en tres principales conceptos o principios. Acceso. Tú tienes que tener acceso al alimento. Disponibilidad. Puede que yo pueda acceder, ¿no? O sea, pero que no esté disponible. Y lo otro es que sea inocuo, que este alimento esté en buenas condiciones. Que esté disponible, por ejemplo, hay el alimento en el mercado, pero probablemente yo no puedo acceder porque está muy caro, ¿no? Entonces, por ahí hay papa, pero está muy cara, entonces por más que está, yo no puedo acceder, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es generar mecanismos para que se pueda acceder, que haya producción o que yo
compre si es necesario y que también que esté disponible y que uno pueda comprar a un precio justo. Sin embargo, cuando nos preocupamos solamente de la seguridad alimentaria, no estamos pensando quién produjo estos alimentos. La papa que llegó es de Araca, es de Tupiza, es de Tiraque, o viene, no sé, de Puno, del Perú, ¿no? De contrabando, no sabemos. Porque lo que nos interesa es comer y estar satisfechos. No cómo llegó este alimento hasta mi mercado. ¿Cómo se produjo? ¿Tuvo químicos? ¿No tuvo químicos? ¿Tiene una producción que es sostenible o están degradando tierra para producir más y más este alimento? Y por último, ¿quién se ha beneficiado cuando yo he comprado el alimento? ¿Se han beneficiado los productores directamente? ¿Se han beneficiado las caseritas? ¿O se ha beneficiado la empresa que transporta, el comerciante o la mayorista sin llegar ese beneficio a todos los demás que participan? ¿Qué es la soberanía alimentaria? Decíamos, la soberanía alimentaria contempla la seguridad, pero además se preocupa por quienes han producido estos alimentos. Es decir, intentamos o se busca en la soberanía alimentaria que sean los productores nacionales o que sean los pequeños productores, digamos así, quienes produzcan estos alimentos y que los provean, ¿no? Y para eso es necesario que ellos tengan el acceso a recursos. Y que sean, ¿no?, que los productores y las productoras puedan producir, que estos alimentos que produzcan además no dañen el medio ambiente, no dañen la tierra, que estén disponibles, que estén accesibles y que sean limpios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la soberanía alimentaria? En la soberanía alimentaria lo que buscamos nos preocupamos, además de que haya acceso, disponibilidad de los alimentos, ¿no? Nos preocupamos por saber quiénes los han producido, quiénes están beneficiando de la venta y además qué daño o perjuicio o qué sostenible se está haciendo con la tierra donde ha sido producida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no nos preocupa solamente que la papa venga del mercado, sino que esta papa haya sido producido por actores locales, ¿no?, por productores locales o de la región o de Bolivia, ¿no? Que estas personas que han producido este producto tengan los recursos suficientes para seguir produciendo, para garantizar que después siga habiendo el producto. Y además que al producir no están contaminando el agua, no están degradando la tierra, porque si no tampoco podemos garantizar que haya producción después. ¿Vemos la diferencia? La diferencia es que en seguridad solo me interesa lo que yo como. Cuando hablamos de soberanía me interesa lo que yo como, pero también cómo se produce, quién lo produce y quién gana en todo este aspecto. Ese es el sistema agroalimentario. A veces solamente vemos eso, solamente nos interesa que haya pan a buen precio. A veces nos interesa que solo haya papa a buen precio y que esté barata, que haya carne. Pero quién lo produce, cómo lo produce y cómo se ha hecho eso, nos ayuda no solamente a que la gente pueda comer bien, sino también que podamos ir construyendo ese vivir bien del que hablamos desde la producción, desde la misma tierra, que la tierra donde se ha producido se siga produciendo, que los productores sigan teniendo trabajo y ganen de lo que hacen y que estos productos sean sanos y además eso, ¿no?, que los productores tengan los recursos suficientes para seguir haciéndolo en el futuro. Esas son las principales diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía. Nosotros, desde el Estado boliviano, hemos puesto en la Constitución Política, en distintos artículos, 205, 407, por citar algunos, donde aparece el tema de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Y como Estado, ¿no?, la política de desarrollo rural integral de nuestro Estado tiene previsto garantizar la seguridad y soberanía alimentaria priorizando la producción y el consumo de los productos agropecuarios producidos en el territorio boliviano. Es decir, tenemos ya un mandato que nos dice que tenemos que garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en todo el territorio boliviano. Eso como ministerios tenemos que ver como país, como gobernaciones ver como departamento y como municipios ver igual localmente. ¿Cómo podemos promover que lo que consumamos provenga de nuestros productores, ¿no?
También está en la Ley Marco de Autonomías, en la Ley de la Madre Tierra, en la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas se reconoce la seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, que tenemos suficiente marco normativo para hacer acciones, propuestas, programas y proyectos para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Ahora, también en la Agenda Patriótica 2025 tenemos como pilar el pilar 8 de soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien. ¿Qué nos dice? Nos dice, Bolivia ha dado un paso importante en la descolonización sobre la alimentación a través de la propuesta de saber alimentarse para vivir bien. Esto supone fortalecer prácticas productivas locales y garantizar productos adecuados, saludables, producir y consumir lo nuestro. ¿Esto qué significa? Que no es solo la constitución política del Estado, las leyes, sino también nuestra agenda patriótica y nuestras acciones de aquí al 2025 tienen que estar enmarcadas, ¿no?, en promover la seguridad con soberanía alimentaria. Las mujeres en Bolivia muchas veces sufren una, se llama triple discriminación, por ser mujeres, por ser pobres, en algunos casos por ser indígenas, ¿no?, o no siempre hablar el idioma español para poder comunicarse, son como los factores que generan cierta discriminación. En el área rural, que es donde se producen los alimentos, es donde principalmente están estas mujeres que son mujeres, ¿no?, probablemente pertenecen a un grupo indígena o no, pues cualquiera de nuestros grupos indígenas, y por las condiciones que tienen suelen ser pobres. Pero pocas veces nos enfocamos en ellas como actoras de programas y proyectos, ¿no? Muchas veces, a veces salen las parejas o los hombres a los talleres, a capacitarse, a organizarse. Y las mujeres pueden estar más en el ámbito privado, ¿no? Quedarse en casa, ver los animales, ver cocinar, ver un poco la chacra, descultivar. ¿Esto qué significa? Que las mujeres, aunque son actores importantes en la producción, ¿no?, si nosotros vamos y preguntamos qué es lo que hace una mujer en el campo, desde las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, que se acuesta, la mitad o más de su jornada se ha dedicado a la parte productiva. Pero eso no se reconoce. O cuando hacemos proyectos no pensamos mucho en las mujeres, sino en el productor, ¿no?, en los animales, en el cultivo. Pero ¿cuál es el rol que tienen estas mujeres en la producción? ¿Y cuál es el rol que tienen las mujeres para lograr esta seguridad alimentaria con soberanía? Síntesis. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y de alimentación. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos. La Constitución Política del Estado garantiza la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. Para las mujeres, hemos trabajado en una investigación y las mujeres poco a poco han dicho en distintos espacios, es el poder decidir sobre soberanía alimentaria o seguridad alimentaria con soberanía. Para las mujeres suele ser más bien el poder decidir nosotras como mujeres de manera autónoma, de manera igualitaria, equitativa, ¿no? Acceder a recursos naturales, el acceso a tierra, que poco a poco ha ido siendo un avance, el acceso a agua, el acceso a semillas, a recursos productivos, ¿no? El poder decidir qué transformar, qué producir, qué llevar al mercado, ¿no? El poder garantizar esa seguridad alimentaria dentro de la casa, dentro de la familia, el poder contar con ingresos, el poder hacer inversiones, el poder usar su tiempo, el poder definir qué poder hacer con él, el decidir qué comer, cómo prepararlo, el cuidar las plantas, el decidir qué utilizar, el usar estos saberes, esta identidad que tenemos como mujeres para hacer nuestras acciones en el mercado, en la casa, pero también es el poder corresponder, ¿no?, hacer corresponsabilidad de las acciones entre hombres, mujeres y entre también el Estado. ¿A qué nos referimos con corresponsabilidad? La corresponsabilidad significa repartir el trabajo, ¿no?, entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos.
En la producción ya se da, en el comercio a veces están más las mujeres, en la transformación, en la artesanía, pero también dentro de la casa. Muchas veces se asocia que el trabajo de la casa es solo trabajo de la mujer, y las mujeres, adicionalmente al trabajo productivo que hacen, tienen el trabajo de cuidado y tienen el trabajo doméstico de la casa. ¿A qué me refiero? En la mañana, a las 5 de la mañana, lo primero que hago, ordeño la vaca, ¿no? Vuelvo, preparo desayuno, preparo el almuerzo para el mediodía, nos vamos a la chacra. Nos vamos a la chacra a producir, a trabajar, volvemos en la tarde, termino de limpiar la casa, lavo la ropa, hago la cena, ¿no? Hago las cosas que faltan, algo coser y ayudar en alguna tarea, ver a mi mamá si está mal. Entonces, todo este ámbito de tareas que tienen las mujeres hace que no siempre puedan desarrollarse de mejor manera en el tema productivo. Es bien importante que cuando hagamos proyectos de desarrollo en el ámbito rural, en el ámbito productivo, en el ámbito en estos, ¿no?, de transformación, de comunicación, pensemos en qué rol tienen las mujeres aquí. ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿Cómo podemos hacer que lo hagan mejor? ¿Y cómo les quitamos ciertas cargas, ¿no?, para que no, en vez de ir a ayudar, no le estemos dando más trabajo? Que a veces es lo que pasa cuando hacemos con unos proyectos y no pensamos bien en la carga laboral que ellas tienen. Por ese sentido, la corresponsabilidad es eso, ¿no?, la distribución equitativa del trabajo entre hombres y mujeres con una responsabilidad igual. Y también esta responsabilidad se reparte con el Estado, ¿no?, quien puede apoyar en algunos casos con guarderías, con temas de cuidado, con grupos que se pueden organizar en la misma comunidad, ¿no?, pensando que la tarea del cuidado de los niños, que la tarea doméstica no es solo de las mujeres, sino es de la familia, de la comunidad y también, ¿por qué no?, del municipio. Volvamos al tema de seguridad alimentaria con soberanía. Entonces, por eso es importante que las mujeres puedan ir avanzando hacia la seguridad alimentaria con soberanía. Primero, en el acceso a recursos. ¿De qué hablamos? El acceso a tierra. Desde la ley INRA se ha hecho un gran avance y lo que podemos decir es que poco a poco las mujeres han ido accediendo de mejor manera a la tierra, ¿no? Antes solamente por cada 4 hombres que recibían tierra, recibía una mujer. Eso ha ido cambiando. Ahora es de cada 3, 1. Y lo probable es que dentro de 5 años sea 2, 1 y que luego sea más paritario, ¿no? El acceso a riego, por ejemplo. Cuando hacemos un proyecto en la comunidad de riego, pensamos en la comunidad, pero no pensamos, por ejemplo, si no hay agua, ¿no?, ¿quiénes son las responsables de ir a traer el agua? Los niños, las jóvenes y las mujeres, ¿no? Entonces, un proyecto de agua no solo transforma una comunidad porque les da acceso a agua para que puedan producir, sino que también disminuye las cargas de las mujeres. Y es importante que este proyecto ellas también participen, por ejemplo, en la gestión del riego, en la gestión del agua, porque son las que la utilizan para cocinar, para producir, para trabajar y para todas sus labores, ¿no? El agua es fundamental. Y por eso es importante que ellas participen en los comités de riegos, en los proyectos de riego y en las decisiones que se toman respecto al agua. ¿Dónde hacemos un problema a veces pasa, ¿no? ¿Dónde hacemos el sistema de riego, ¿no? A veces el lugar más óptimo no necesariamente es el que dice el estudio, sino donde todos puedan tener mayor y mejor acceso y donde la carga para las mujeres sea la menos posible. Lo siguiente que podemos ver, además del acceso a tierra, a agua, podemos ver el acceso a recursos productivos. ¿Cuántas capacitaciones hacemos? Y vemos solo productores. Pero cuando vamos a sus chacras, pregúntenle a los técnicos. Cuando vamos a las chacras, las que están trabajando ahí son las mujeres. Ese conocimiento que le hemos dado al jefe del hogar, ¿lo tiene la señora que es la que está cultivando la cebolla? No siempre. Por lo tanto, igualmente, pues, el acceso a semilla, el acceso a ganado, que a veces damos, ¿no? El tema de sanidad, las capacitaciones y todo el servicio que podamos darle
pensemos en dar al menos igual a hombres y a mujeres. Así garantizamos que la producción de ellos y de ellas sea más buena porque tienen mayores conocimientos y que vayamos construyendo desde el municipio, poco a poco, esa soberanía alimentaria que estamos buscando. También está el tema del destino de la producción. Yo puedo producir muy bien, ¿no? Podemos producir bastante bien, pero si llego al mercado y me dan 2 pesos por toda mi papa, da rabia, pues. Al año digo, no voy a producir papa, voy a producir algo que sea más caro, que me pague mejor la quinoa. Produzco quinoa. Al año voy y la quinoa está en el piso el precio. ¿Qué puedo producir que me pueda dar y yo pueda seguir viviendo bien, manteniendo mi chacra? Entonces, no me conviene, me voy para otro lado. No es lo que queremos, ¿no ve? Entonces, por eso hay que pensar también cómo podemos trabajar, generar mecanismos para que las productoras y los productores puedan llevar su producto al mercado, para que también como Estado les podemos comprar en desayuno escolar, hospitales, los cuarteles, la policía, que pueden comprar tal vez directamente a las organizaciones de productores, a los que están promoviendo la producción, a los que creen que trabajando la tierra, organizándose, están apostando por desarrollar nuestro municipio. Entonces, podemos apoyar y tenemos normas que establecen que podemos hacer compras hacia ellos. Como municipio, como Estado, nosotros tenemos tuición sobre los distintos mercados. En algunos casos se puede regular que no suban mucho los precios, que no bajen los precios, para poder dar un buen precio a los productores y a las productoras. Y también velar, porque si vamos al mercado, las que están en el mercado también son mujeres, ¿verdad? Porque las condiciones en que esas mujeres que están en el mercado sean lo más dignas posible, ¿no? Que estas mujeres del mercado tengan una buena relación con las productoras y que puedan vender su producto, comprar a buen precio y vender a buen precio, garantizando seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo participan las mujeres en la soberanía alimentaria? A través del consumo. ¿Quién cocina en la casa? Generalmente una mujer. Mi esposo cocina muy bien, ¿no? Pero generalmente quien cocina es una mujer. Y son las mujeres las que saben cómo preparar, las que están pensando en el mercado, lo que van a comprar, lo que necesitan, las que van a cambiar con la vecina, ¿no? Porque a pesar de que yo solo tenga papa, puedo hacer ají de papa, puré, un asadito, inventarme las comidas para dar variedad a la familia. ¿Quién se preocupa de ese? ¿Quién tiene ese saber? Generalmente son las mujeres. Y nosotros, desde el Estado, desde los programas que hay de apoyo al consumo adecuado, se puede aportar, digamos, ¿no?, a que estas mujeres busquen que los productos sean más inocuos, a diversificar su alimentación, a que esos saberes que tienen los intercambien, ¿no?, a sistematizarlos, a aprender de ellas. Hay pues mucho trabajo y mucho aporte de las mujeres en garantizar un consumo adecuado de productos. En el tema de los saberes y cuidados, ¿quiénes guardan las semillas? ¿Quiénes la intercambian? ¿Quién sabe para qué sirve esta plantita, ¿no?, que hay aquí en el lugar? Eso, aunque a veces no lo vemos, ahí tenemos mucho aporte para el municipio, mucho aporte para nuestro vivir bien. Porque ahí tenemos médicas, tenemos investigadoras, tenemos experimentadoras, ¿no?, que con ese conocimiento están contribuyendo a que la gente no se enferme, ¿no?, a mantener semillas que en otros lugares ya se han perdido. Entonces, esos saberes tenemos que reconocerlos, escribirlos, documentarlos, socializarlos. Hay algunas señoras que hacen experimentos, ¿no?, con distintas variedades, distintas alturas, ¿no?, y aquellas cosas que han salido bien, pues apoyarlas para que eso se difunda. Así no va a ser una solamente la que logre trabajar con una variedad más resistente o de una manera, sino eso lo logramos que lo haga pues al menos parte de la comunidad. Entonces ese es el rol que tienen las mujeres en lograr la seguridad alimentaria con soberanía. Y por eso es importante que ellas poco a poco vayan habiendo programas, proyectos,
distintas acciones que podamos hacer en todos estos ámbitos. En el acceso a recursos, como decía, ¿no? Tierra, agua. En el acceso a cosas productivas, ¿no? Yo puedo tener una buena producción, pero si no tengo una máquina para poder sacarla más rápido, probablemente se me eche a perder. Y yo a veces como mujer no tengo las condiciones, no tengo el capital para poder sacarme un crédito y comprarme esa máquina. Entonces hay algunas acciones que podemos promover para generar esos cambios y que las mujeres puedan estar aportando a esta seguridad alimentaria con soberanía. Pero también está, como decía, el tema de la corresponsabilidad. No dejar el trabajo, ¿no?, de la casa solo a las mujeres, sino ver cómo podemos promover a través de campañas una paternidad responsable, por ejemplo. Es decir, a veces se carga mucho, ¿no? Son las mujeres las que tienen que ver la casa, a veces no. Y aunque eso parezca algo de la casa, algo interno, nosotros como municipio, nosotros como gobernación, como mismo Estado, podemos promover ciertos valores que contribuyen a ese vivir bien, ¿no? Podemos hacer ciertas campañas, podemos trabajar en concientización, podemos promover una guardería municipal, podemos ver que los programas que hagamos, y van a estar las mujeres, hay al menos alguien que se encargue de las guaguas, para que ellas puedan atender bien el curso y no estén entrando y saliendo y viniendo, ¿no? Entonces son acciones, aunque en algunos casos no llegan a ser un proyecto, son pequeñitas, que depende de nuestra voluntad, de nuestra visión, ¿no?, para lograr esos cambios. Síntesis. La seguridad alimentaria con soberanía para las mujeres es decidir de manera propia, autónoma y equitativa el acceso a los recursos naturales. Corresponsabilidad significa repartir el trabajo entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos. En proyectos de desarrollo en el ámbito productivo es importante determinar el rol de la mujer. Entonces, como hemos visto, las mujeres cumplen un rol importante para lograr esta seguridad alimentaria con soberanía. Pero también es importante que sepamos que tienen limitaciones, como comentaba. Son pocas mujeres las que pueden acceder a tierra, o cuando acceden a tierra no son titulares, ¿no? La trabajan, pero no es de ella. Y aunque la norma es favorable, como comentaba, todavía hay algunas diferencias. Y el problema es que muchas mujeres no conocen sus derechos. Entonces, si no conoces tus derechos al acceso a la tierra, difícilmente puedes reclamar. Y eso significa que lo pierden y luego tampoco pueden tener una fuente de sustento o subsistencia. En el tema del acceso al agua, sabemos, aunque quisiéramos que en todos los lugares de Bolivia haya acceso al agua, no llega precisamente a todas las comunidades. En otros casos, el agua se encuentra contaminada, ¿no? Y son ellas las que tienen que buscar otras fuentes alternativas. Es escasa, hay épocas donde accedemos a ríos y también, si tenemos acceso a riego, tenemos tarifas que son caras y que no podemos acceder al agua. Las mujeres cultivan prácticamente en terrenos pequeños, sus terrenos son más pequeños que de los hombres, ¿no? Y si vemos cuántas mujeres acceden a crédito, a tecnología, a riego, a ciertos recursos productivos, siempre son menos, ¿no?, que los varones. Si vemos su jornada laboral, ¿no?, una mujer puede trabajar hasta 15 a 18 horas entre el trabajo de la casa, el trabajo productivo, probablemente tenga algún empleo informal, ¿no?, y otras actividades que hace. Y si vemos quiénes trabajan en la casa, de acuerdo al censo, ¿no?, es un 93% de mujeres las que trabajan en el hogar y solamente hay un 7% de los varones que se dedican al trabajo. Entonces las acciones que hagamos van yendo poco a poco a generar mayores equilibrios. Esto incide muchas veces a que las mujeres en su capacidad de producción, ¿no?, en su capacidad de generar ingresos, de abastecimiento, y limita los avances de ellas hacia la seguridad alimentaria con soberanía, ¿no? En algunos casos las mujeres migran, en otro lo que buscan es más bien, ¿qué hacemos? Nos cargamos más trabajo. Además de dedicarme a la producción, me dedico a lavar ropa, me dedico a hacer alguna otra actividad. Y generalmente no tienen tiempo para hacer otras cosas, porque están dedicadas, digamos, ¿no?, a todo lo que tienen que hacer.
Y como hemos visto en el tema de agrobiodiversidad, le llamamos, Bolivia es un país mega diverso y las mujeres son principalmente las guardianas de esa diversidad, ¿no? A pesar de que tenemos tanta variedad de alimentos, solamente llegamos a consumir un 2%. Entonces es importante que se conozca, que se recupere esas distintas variedades de alimentos que existen y se vayan incorporando poco a poco a las distintas dietas, a los desayunos escolares, y estamos recuperando y revalorizando la producción local de estas mujeres. Esta agrobiodiversidad que está presente ahí, ellas son las guardianas y tenemos un poco que contribuir y apoyarlas para que se siga reproduciendo, se siga consumiendo, sigan cuidando, guardando, clasificando las semillas, almacenando, transformando los productos, que es lo que hacen. Sin embargo, hay algunos riesgos, ¿no? Uno de los principales riesgos que existe es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es la variabilidad que existe en el clima, ¿no? Que provoca distintos eventos. En algunos casos provoca sequía, en distintos otros provoca inundación, ¿no? Puede provocar distintos fenómenos que hacen que, por más que yo tenga tierra, tenga acceso a recursos productivos, he tenido un efecto climático que me ha lanzado por la borda la producción, que ya no sirve, ¿no? Hay más helada, y en un mismo mes vamos a tener helada por un lado y por otro lado tener tanto calor que no sirve la producción. Adicionalmente al cambio climático, nosotros estamos impactadas por otros fenómenos climáticos, como han escuchado, ¿no? El Niño y la Niña, por ejemplo, ¿no? Que son fenómenos climáticos que prácticamente cada 2 o 3 años vienen, pero que estos fenómenos climáticos, el cambio climático está afectando duramente, ¿no? Nuestra producción agrícola, y que es importante que veamos cómo se puede apoyar y paliar, generar acciones de gestión de riesgos para apoyar. ¿Por qué? ¿No? Para preservar los alimentos, preservar la producción, pero también contribuir a que estas mujeres vayan avanzando en su seguridad alimentaria con soberanía, porque ellas trabajan principalmente en el tema agrícola, y cuando hay un evento de cambio, el fenómeno de cambio climático, cuando hay algún evento extremo, generalmente las mujeres son las que se ponen la carga, ¿no? Las que van a buscar agua más lejos, ¿no? Algunas veces hacen que las niñas dejen la escuela para apoyar, ¿no? Son ellas las que van a buscar alimentos donde no hay, ¿no? O buscan generarse otro trabajo más adicionalmente a lo que hacen para poder garantizar comida, alimento a la familia. En ese sentido, muchas veces los hombres migran, ¿no? A buscar algún otro ingreso, y es la mujer quien se queda a cargo. Por eso la misma gestión de riesgos que hagamos, ¿no? Ante fenómenos climáticos adversos, ante el mismo cambio climático, tiene que prever, ¿no? Etapas de prevención, de rehabilitación, pero también pensar en esta diferencia hombres-mujeres. Cómo están siendo afectadas, cómo podemos trabajar, ¿no? Para que ellas no pierdan, ¿no? Lo poco que han ido consiguiendo y han logrado. Síntesis. Las principales limitaciones de las mujeres son el acceso a la tierra, al agua, a los recursos productivos, créditos, tecnología de riego y la poca corresponsabilidad en las tareas del hogar, lo cual incide en la capacidad productiva de la mujer. El cambio climático es la variabilidad que existe en el clima, lo que provoca distintos eventos climáticos que afectan la producción agrícola. Dado el reconocimiento de la seguridad alimentaria con soberanía como importante en nuestra Constitución y como un pilar específico en la agenda patriótica, se están haciendo acciones desde el Estado nacional para contribuir a lograr esta soberanía alimentaria. Como ejemplo, tenemos la institución pública desconcentrada Soberanía Alimentaria, que está trabajando bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, articulando distintos proyectos y programas para apoyar a contribuir a esta soberanía alimentaria. Esta institución
tiene entre sus principios trabajar, apoyando también a las mujeres, trabajando desde una perspectiva de apoyo a los jóvenes y a las mujeres para lograr esta soberanía alimentaria. Entonces es importante que conozcamos, ¿no?, los alcances, los avances que está realizando y cómo podemos articular para también nosotros contribuir a esta soberanía alimentaria, ¿no? Otros espacios, por ejemplo, están trabajando más el tema de generar equidad, ¿no?, desde la misma institución. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural está transversalizando género en la institución, porque tiene la visión de que si empezamos desde casa, ¿no?, a trabajar la equidad entre hombres y mujeres, va a ser más fácil que los programas y proyectos que ellos realizan también estén pensados en lograr mayor participación de las mujeres en los distintos programas y políticas y se avance hasta este mismo fin, ¿no? Son como algunos ejemplos que ya desde el ámbito nacional se está trabajando en este sentido, ¿no? Ahora, ¿qué también podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a tener una producción más sostenible que nos garantice una soberanía alimentaria y no solo seguridad? ¿Cómo podemos contribuir a una comercialización más equitativa, ¿no?, garantizando precios justos al productor y al consumidor sin que deje de ganar el comerciante? ¿Cómo podemos proveer que los productores vendan al Estado? O si vemos bien qué alimentos compramos y cuáles de ellos provienen de los pequeños productores o de las productoras mujeres. ¿Cómo podemos contribuir a resguardar ese conocimiento que tienen las mujeres, ¿no?, para garantizar la agrobiodiversidad, para gestionar mejor los riesgos, ¿no?, para garantizar mayor diversidad en la comida y en el consumo, ¿no? O cómo podemos trabajar para una mejor responsabilidad entre hombres y mujeres en todas las tareas, tanto fuera de la casa como dentro. Entonces se nos plantean distintos desafíos. Uno de los primeros desafíos es que no veamos solamente la seguridad, no veamos solamente el alimento. Cuando vayamos a comer pensemos que esos alimentos tienen que ser sanos, pero si no también quién los ha producido, cómo se habrán producido, desde dónde ha venido, ¿no?, para llegar hasta nuestra mesa, de manera personal. Y en la política pública, en las acciones que hacemos, en los programas y proyectos, ¿cómo podemos contribuir a esta soberanía, ¿no?, para que sean los productores los que produzcan estos productos, a que las tierras donde produzcan no se degradan y a que las mujeres participen y se reconozcan de mejor manera su participación en lograr esta soberanía alimentaria? Entonces hemos trabajado algunas recomendaciones y una de las principales que hemos trabajado es que tenemos que promover, ¿no?, el acceso y uso de los recursos, que las mujeres reconozcan sus derechos, que accedan, que los utilicen, ¿no?, que también los servicios que tengamos, ¿no?, cualquier tipo de servicio de desarrollo productivo, de programa de explotación o cualquier tipo de proyecto, busque a las mujeres, ¿no?, logre trabajar con ellas, que las capacitaciones, los trabajos, demos un paso adelante, digamos a las mujeres que den un paso adelante y que ellas participen también. En el tema de transferencia de tecnología, en los temas de capacitaciones, de acceso a insumos, generalmente lo hemos destinado a hombres, como decía, ¿no? Ellos son los primeros que están en las capacitaciones. Pero es importante que esa transferencia de tecnología, de recursos, la hagamos también hacia las mujeres. Los resultados se van a ver en el campo, ¿no?, en la mejor producción, ¿no?, siempre y cuando logremos que estas mujeres se vayan descargando de sus otras tareas. Es difícil hacer 2 o 3 cosas a la vez, atender, pensar en la casa, cuidar a la guagua. Ayudemos a que esas cargas se vayan volviendo menos pesadas. Estamos contribuyendo a lograr soberanía alimentaria. Es muy importante que las mujeres participen también en la toma de decisiones. Como decía, si a veces van solamente los hombres, por ejemplo, al taller para ver cómo vamos a gestionar los riesgos en el municipio, cuando haya la inundación, cuando haya la sequía y él no esté, ¿cómo va a actuar esa mujer? Entonces es importante que cuando hagamos gestión de riesgo, cuando hagamos gestión de recursos, cuando creemos comités, participen también buena cantidad de mujeres.
Las mujeres suelen ser quienes educan a la familia. Si damos un buen conocimiento a las mujeres, ellas los van a transmitir. Las mujeres nos gusta hablar mucho, entonces los conocimientos que tengamos los vamos a compartir con otras mujeres. Estamos invirtiendo en las mujeres y eso genera fruto. No es un gasto, es una inversión y tenemos que apostarle a eso. Las organizaciones de productores, las organizaciones con las que trabajamos, las juntas de vecinos a veces están más compuestas por hombres que por mujeres. Promovamos que participen más las mujeres. Tienen cosas importantes que decir, tienen otro punto de vista que nos pueda ayudar a una gestión más integral, más equitativa. Y como decíamos, las mujeres también tienen un menor acceso a recursos financieros, ¿no? A transferencia de tecnología, ¿no? Dirigida hacia proyectos productivos, porque ellas no son las productoras. Ellas hacen todo, pero no son las productoras visibles. Entonces reconozcamos ese rol que tienen como productoras y apoyemos o contribuyamos a que puedan acceder a recursos para que ellas mismas se reconozcan como productoras y ellas mismas hagan las mejoras en su producción. Eso es, buscar básicamente en todo espacio de participación económica, social, política, en los proyectos, que participen cada vez las mujeres y participen cada vez más, ¿no? Principalmente en los temas de agrobiodiversidad, por el rol importante que tienen en el cuidado de las plantas, en el cuidado de variedades de semillas, en el conocimiento de uso de estas plantas, en cómo se pueden consumir, en las distintas variedades que tienen, están contribuyendo a una alimentación más adecuada, a generar un espacio más diverso. Probablemente en algunas de esas variedades pueda haber algún producto que podamos potenciar en el mercado y que todavía no lo hemos visto. Entonces, ese conocimiento es imposible rescatarlo y trabajar para eso con ella. Y por último, cualquier proyecto que hagamos, así sea a veces de otros temas que no sean productivos, es importante ver cómo van a participar las mujeres, qué tiempo van a tener. Así sea salud, educación, que es a veces cuando más se las llama, ¿no? Si queremos que ellas participen bien, y vamos a darle un poquito de trabajo, tenemos que quitarles otro para que puedan hacerlo. Por ejemplo, pensar en los horarios, pensar en trabajar más cerca de sus comunidades y no hacerlas venir tanto acá, ¿no? Muchas veces el nivel educativo no es el mismo, entonces buscar cómo acercarnos, ¿no? Trabajar con dibujos, trabajar con esquemas y no siempre escribir, ¿no? Que a veces me dicen, vamos a escribir todo en el taller. No todas y todos hemos tenido el mismo acceso, ¿no? Por eso hay desigualdades, pero no por eso no tienen buenas ideas, no pueden realizar aportes, más bien todo lo contrario. Es importante que conozcan lo que ellas tienen que decir y que ellas mismas empiecen a valorizar. Como poco a poco se las ha relegado del ámbito productivo, ¿no? Del ámbito de desarrollo, ellas inclusive hay que convencerlas del importante rol que tienen. Algunas ni siquiera consideran que eso es riqueza. Sin embargo, ahí tenemos mucho potencial para nuestro desarrollo y para el vivir bien y lograr esta seguridad alimentaria con soberanía, ¿no? Cierro diciendo, ¿no? Invertir en las mujeres, en el desarrollo productivo con las mujeres es una inversión segura. Podemos hacerlo como municipio, como gobernación, como Estado, estamos contribuyendo a nuestro vivir bien de hoy y de mañana. Muchas gracias, ha sido un gusto. Síntesis. En esta última parte vimos cómo las mujeres pueden contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, además de la importancia de trabajar políticas públicas en estos temas.